Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy vamos a ver a través del método de tronco las medidas cautelares en materia civil, dentro de la jurisdicción civil. Antes de nada, recordaros que os podéis suscribir al canal, también os podéis hacer miembros y así recibiréis ciertas ventajas, y que también dentro de la web dudasoposición.es podéis descargaros la clase y podéis visualizar la clase de procedimiento ordinario penal de forma gratuita con el código YouTube, que os lo dejaré también en la cajita de descripción para que os acordéis. Y también pues que dentro de la web de Opositates podéis encontrar bastantes recursos como esquemas, test, etcétera, que también os dejaré en la cajita de descripción para que podáis, los enlaces para que podáis ir en concreto a esta materia dentro de las medidas cautelares, que es el tema que vamos a ver hoy. Bueno, dicho esto, vamos con las medidas cautelares en materia civil, como decíamos, que tenéis también un vídeo de las medidas cautelares en materia penal, que no tienen nada que ver, pero que, bueno, pues que ahí están. Entonces, las medidas cautelares lo que pretenden es garantizar la sentencia, es decir, el que después haya una sentencia favorable o no favorable y que se pueda llevar a término, que pueda ser efectiva esa sentencia que en su momento se dictará. Esto es el fin de las medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares vamos a ver que pueden ser previas al procedimiento, es decir, que se puedan solicitar con anterioridad a que tener ya un procedimiento, en cuyo caso pues, va a ser competente pues, el órgano que después va a ser competente para el procedimiento en sí, o puede ser que lo pidamos juntamente con la demanda, o si el demandante no la solicita, también puede ser que sea el trámite reconvencional. Es decir, cuando se puede pedir, pues el actor principal cuando presenta la demanda o en la propia reconvención. No de oficio, o sea, las medidas cautelares no se van a poder acordar de oficio, excepto en aquellos procedimientos de familia muy específicos, que entonces sí que el juez va a poder acordar medidas cautelares. Y no pueden ser en ningún caso, como van a ser a instancia de parte, el juez nunca puede acordar unas más gravosas de las que se han pedido. Por eso aquí os pongo no pueden ser más gravosas. ¿Cuál es una de las diferencias principales? Bueno, una de las diferencias principales es que cuando se solicitan previas, es decir, antes de la presentación de la demanda, no se requiere que ir con asistencia de abogado y procurador. Sin embargo, cuando se piden dentro del procedimiento, pues vamos a necesitar abogado y procurador. ¿Cómo se solicita? Bueno, pues se solicita la solicitud cuando se presenta por demanda. Las previas o con la demanda, también hay algún caso que tampoco le he dicho antes, que puede ser postdemanda, o que esté pendiente de algún recurso, entonces se podrían presentar después de presentada la demanda. Entonces, si se presentan con la demanda, va a poderse prestar, o al menos la promesa de prestar caución. Bueno, si no es el juez, si no es competente, pues si se entiende el tribunal, examinada la propia competencia, si entiende que el juez no puede ser que no sea competente, se citará a una audiencia a las partes y al solicitante, y tras esa audiencia, pues el juez acordará si se abstiene de conocer o no se abstiene de conocer. Esto es una cuestión de competencia. Hablamos propiamente del tronco de las medidas cautelares y cuando se presenta con la demanda, otra de las cosas que puede pasar es que se consideren que son urgentes o que no se consideren que no son urgentes. Es decir, si se considera que no son urgentes, pues no hará falta la audiencia previa. Si se considera que son urgentes, entonces se podrá acordar con audiencia o sin audiencia. Entonces, urgentes sin audiencia, quiere decir que como son urgentes, pues no vamos a acordar, no va a haber una audiencia previa para que las partes manifiesten lo que su derecho convenga. Entonces, si son urgentes sin audiencia, el juez resolverá en el plazo de 5 días sobre estas medidas o no. Pero puede haber, como no ha habido audiencia, lo que sí que puede haber es una oposición a ese auto, porque ese auto es firme, no cabe ningún recurso, pero entonces tenemos que dar
posibilidades de que la otra parte pueda decir algo al respecto porque no ha habido audiencia. Entonces, que el legislador dice, vale, pues si no hay audiencia y encima el auto es firme, que no cabe contra él ningún recurso, tenemos que dar de alguna forma que la otra parte se manifieste y entonces permite la oposición. La oposición será en el plazo de 20 días. De esa oposición, el letrado de Administración de Justicia se tendrá por opuesto y dará traslado al resto de las partes, es decir, a la parte que lo ha solicitado, a la parte actora en este caso, y después se celebrará esa vista de la oposición. Y tras esa vista de la oposición, pues el juez dictará auto en el plazo de 5 días y aquí acordará pues si hay derecho a esa oposición y por lo tanto no ha lugar a esas medidas cautelares o sí que hay derecho acuerda que la oposición es conforme a derecho y por lo tanto no cabría esas medidas cautelares o si considera que no hay motivos de oposición y por lo tanto las medidas cautelares siguen adelante. Recordar que también en cuanto a las costas de la oposición son posibles, aquí no vamos a entrar a las costas, que para eso hay un procedimiento especial, pero sí deciros que, bueno, que este auto se editará en el plazo de 5 días. Contra este auto sí que cabe el recurso a apelación ante la audiencia provincial correspondiente y se admite en un solo efecto, es decir, resuelve el superior jerárquico, pero no tiene carácter suspensivo. Esto en cuanto a si se considera que no son urgentes sin audiencia. Este auto, como hemos dicho, es firme. Si pasan los 20 días y no se presenta la oposición, en esos 20 días se tiene que presentar la demanda para que esas medidas cautelares sigan teniendo efecto hasta que se dicte la sentencia. Entonces, en el plazo de 20 días se presentará la demanda. Si no se presenta, lo que hace el letrado de Administración de Justicia es acordar que se revoquen esas medidas y las costas se imponen a quien ha interpuesto, a quien ha presentado ha solicitado esas medidas. Cuando se hace con audiencia, cuando se presentan con la demanda y se hace con audiencia, entonces el letrado de Administración de Justicia dictará una diligencia de ordenación en el plazo de 5 días y citando a las partes a una vista que tendrá lugar dentro de los 10 días siguientes para que comparezcan las partes. Entonces, tras lo cual esa audiencia, porque es como hemos dicho, es con audiencia, que es esta audiencia, en esta audiencia ¿qué vamos a ver o qué se va a poder apreciar? Pues se va a proponer la prueba, se va a poder practicar la prueba, excepto el de reconocimiento la prueba de reconocimiento que no va a ser admitida. El resto de pruebas sí, se van a acordar y se van a practicar las pruebas en esta audiencia, en esta vista, y tras lo cual pues se va a dictar, el juez va a acordar por auto las medidas cautelares que considere oportuno, que ese recurso cabe apelación de la misma forma que en un efecto. ¿Y qué sucede si se deniega? Si este auto deniega las medidas cautelares, la apelación tendrá carácter preferente y si la concede, pues acordará las medidas cautelares que se consideren, el tiempo que han de tener, que tienen cabida, dijéramos, y si se ha de prestar caución o no se ha de prestar caución, y la caución que se ha de prestar, en todo caso. Y con esto damos por terminado lo que son las medidas cautelares en el ámbito de la jurisdicción civil. Como veis, es un procedimiento bastante sencillo. El método de tronco, como siempre, nos ayuda a poder estudiar después al menos qué es esto, ¿no? O sea, de qué trata esto de las medidas cautelares y qué función tienen y el por qué se acuerdan y el por qué se justifican ciertas cuestiones. El por qué puede ser sin audiencia o con audiencia y en el caso de que, claro, si no hay audiencia, de alguna forma tiene que haber la posibilidad de que la otra parte alegue alguna cosa. De ahí que la ley entonces permita que exista la oposición. Esta es la justificación del porqué muchas veces del legislador, el por qué considera una cosa o considera otra. Y ya sin nada más que decir, pues buena semana y buen estudio.